Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento, Conversaciones en Comunidad, las lecciones que hemos aprendido de la pandemia del COVID-19. Yo soy el anfitrión, Hugo Balta, soy el productor y publicamos Latino News, Illinois Latino News. Estamos examinando estos 2 años tan complicados y la manera en la que esta crisis global nos llegó cerca de casa a los residentes del noroeste de Chicago, latinos hispanos. Antes de comenzar, quisiera comentarles por qué estamos aquí el día de hoy. Este es el primer evento en las conversaciones en la comunidad, que es una alianza entre Illinois Latino News y WBEZ. En todo el año vamos a centrar y resaltar las voces de los chicagoenses con reuniones comunitarias como esta. Y va a haber eventos en persona, presenciales. Queremos ir donde está la comunidad para aprender, escuchar y usar nuestras plataformas para comentar y debatir en lo que identificamos los retos de nuestras comunidades y sus soluciones. Hoy en la noche vamos a impulsar la conversación, comentarios y preguntas de ustedes. Está basado en respuestas a la encuesta de decenas de chicagoenses. Recibimos muchas preguntas acerca de cubrebocas, cumplimiento de las leyes, en cuanto a las vacunas, el proteger a los niños del COVID, el acceso a las pruebas y asuntos generales de igualdad en servicios de salud. Hemos producido este evento para ustedes y para los vecinos suyos. Entonces, por favor, compartan sus preguntas para los panelistas durante el evento. Pueden dejar un comentario por chat y si están entrando por Zoom para escucharlo en español, por favor, pongan su pregunta en el chat. Y ahora lo está diciendo en español. Estamos presentándolo en inglés, en español. Si lo quieren ver en español, escuchar en español, hay un enlace en los comentarios de YouTube o wbz.org/diagonal eventos. Gracias a la intérprete Catalina María Johnson por su trabajo hoy en la noche. Este mes ya tenemos 2 meses con COVID-19. Esta noche vamos a hacer una reflexión. ¿Qué hemos aprendido durante ese tiempo? Y yo sé que nadie quiere escuchar esto, pero ¿cómo nos vamos a preparar de mejor manera para la próxima pandemia? Vamos a hablar mucho de desigualdad, como nos muestran las estadísticas. Este virus ha golpeado, afectado a las comunidades afroamericanas y latinas en Chicago de manera desigual. Como un ejemplo, Chicago Department de Salud Pública nos informa que 60639, ese código postal, ha perdido 300 residentes a COVID. Allí están partes de Belmont, Cragen, Hermosa, Avondale, Austin y Humboldt Park. Más de 24,000 personas han sido infectadas en esa parte en los últimos 2 años. Tenemos una cifra altísima, solamente es mayor la 60629, que también es latina en su mayoría. Estas partes son unas comunidades en las que por lo menos 1 en 4 residentes han sido infectados por el COVID. El esquema principal para nosotros hoy en la noche es: nuestras comunidades pueden adelantar o progresar desde la pandemia si las causas raíz de las desigualdades todavía no respondemos a ellas. Tenemos aquí panelistas extraordinarios, líderes comunitarios médicos para comentar los efectos de la pandemia en los residentes hispanos y latinos. Por favor, si tienen una pregunta para los panelistas, pongan un comentario en donde sea que están observando y viendo y lo vamos a compartir. Ahora, primero, la doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, que ha dirigido la respuesta al COVID-19 enfocándose en la comunidad, y la doctora Marina del Ríos, profesora asociada en Medicina de Urgencias y la primera persona en la ciudad que recibió la vacuna de COVID. También Anush Shah, doctor integrativo médico para Heartland Health Center. Bienvenidos, doctores. Gracias por estar aquí hoy en la noche. Y ahora tenemos nuestra primera pregunta de Silvina Mamalny. Ella dice: ¿cuándo vamos a poder comenzar a hablar de la salud y servicios de salud para todos? Es hora de hablar de
cómo vamos a mantener nuestros cuerpos saludables. La salud, los trabajos, las oportunidades, la tecnología. Tenemos que comentarlo en el caso de otra pandemia. ¿Qué nos enseñó la pandemia acerca de cómo están interconectados todos estos asuntos? Doctora Luna, comencemos con usted. Gracias, Hugo, por la invitación. Estoy completamente de acuerdo. Sí, tenemos que tener servicios de salud para todos. Hay que garantizar con las leyes que todos tengamos el mismo acceso. Esta es una prioridad. La ciudad de Chicago, por ejemplo, en esta recuperación, ya estamos casi en endemia en vez de pandemia, pero de nuevo, los casos están más elevados. Necesitamos prepararnos ahora mismo. Las conversaciones han comenzado. La salud mental, ¿cómo vamos a mejorar eso? Y esto no puede ser solamente el Departamento de Salud Pública. Necesitamos leyes. Hay que responder en todos los frentes y es lo que queremos hacer. Sobre todo esas comunidades que tienen esas necesidades tan altas. Esas comunidades ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué necesitan y estamos hablando sobre todo de nuestras comunidades de color, nuestras comunidades indocumentadas, refugiados, sin seguro. Estas comunidades tienen cifras altísimas y riesgos altísimos, pero usted tiene razón. Estas conversaciones tenemos que presentarlas. Necesitamos leyes de partes superiores. Y doctora Marina, ¿qué lección debemos de llevarnos de esta pandemia? Creo que una de las cosas más importantes que estamos todos conectados en cuanto a cómo mantenernos seguros y saludables. Por ejemplo, una decisión individual, si me pongo el cubrebocas, si me vacuno, si evito grupos en medio de la pandemia, sitios llenos de gente, entonces, porque lo voy a transmitir a otros. Entonces, creo que este modelo que tenemos de servicios de salud con los seguros basados en los empleados, o sea, aquí eso hay que cambiarlo completamente porque hay tantos servicios de urgencias. Aún antes de la pandemia teníamos este problema que la gente que llega a urgencias es que porque no le ha fallado el sistema de servicios de salud y no tiene acceso a los servicios de salud. Necesitamos darle servicios aún para los indocumentados. A ver, doctor Shah, los retos que usted tenía antes de la pandemia y cómo respondió usted cuando llegó la pandemia. Gracias por esa pregunta. Antes de la pandemia y durante la pandemia, nuestras comunidades hemos comenzado a ver el acceso a los servicios de salud, el wifi, el acceso al internet, todos esos factores allí llegaron realmente a ser centrales cuando llegó la pandemia, porque si no, uno no tiene seguro, entonces a lo mejor no tiene acceso a las pruebas del COVID. Si hay problemas con el empleo o quizá no tengan acceso a, por ejemplo, dejar el trabajo por algunos días o poder quedarse en casa y trabajar desde casa. Esto no lo tuvo todo el mundo durante la pandemia. Y cuando comenzamos a considerar el acceso al Internet, el Wi-Fi, eso es también algo que realmente no consideramos antes de la pandemia, pero cuando llegó la pandemia había tantos servicios que se ofrecían en línea, inclusive en nuestro centro de salud comunitario, inclusive daba servicios en línea. Entonces eso fue muy difícil si uno no tenía el internet. Hablemos del cubrebocas, de la distancia social o distancia sana. En cuanto a el cumplimiento de las leyes y la efectividad, varias personas del lado noroeste
habló de las leyes en cuanto a las vacunas y el cubrebocas. ¿Por qué no la ciudad no los hizo el cumplimiento de una manera más rigurosa? Por ejemplo, si uno se pasa el semáforo en rojo, le dan una infracción, pero ¿por qué no les damos tickets o infracción a los que no se ponen el cubrebocas? Eh, Estoy completamente de acuerdo, pero si hubiera alguna ley, tendría que ser para la vacuna, porque más allá del cubrebocas, necesitamos realmente la vacuna más que el cubrebocas. Sigue bajo autorización de emergencia y hay problemas y hay libertades de los ciudadanos, pero estas conversaciones las necesitamos tener porque los niños cuando van al colegio tienen que tener sus vacunas. ¿Y por qué en el COVID no tuvimos? Sabemos que hubo más de unas cientos de miles de muertes en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Esta es una lucha y claro, es muy legal, hay muchas, quién tiene la responsabilidad, pero cuando bajó la transmisión, entonces empezamos a quitar los cubrebocas y sabemos que en ciertas comunidades hay obstáculos, pero tuvimos tantas personas litigando, demandando a la ciudad en Illinois. ¿Por qué? Decían que había violación de sus derechos constitucionales. Y allí es donde las instrucciones y las leyes y la salud pública tiene que eh, entrar. Necesitamos leyes para obligar la vacuna y espero que tengamos esta conversación y que sea parte de lo rutinario para que los niños vayan al colegio. Sabemos que esa protección es necesaria para que puedan aprender y adelantar. Yo tengo un hijo o hija que es en su segundo año de la secundaria y sé, yo al principio era bastante escéptico, pero yo creo que hicieron lo mejor que pudieron hacer los sistemas escolares. Doctor Marina, quiero regresar a usted. Uno de los obstáculos que vimos al principio eran que los hispanos y los latinos ya no tenían acceso desde antes. Eh, Obstáculos con el idioma, no se estaban protegiendo. Han cambiado las cosas en los últimos 2 años en cuanto a la información que hay a nivel federal, estatal y local para los hispanos o latinos que hablan español. Sí, yo hemos visto un poco de mejora. Hemos visto que estamos queriendo presentar mayor información en cuanto al COVID, en cuanto al acceso a las vacunas, cómo protegernos. Hay más disponibilidad de esa información, pero lo que estamos viendo es una demora. Siempre hay una demora en estos mensajes y eso nos muestra la importancia de tener que hay ya personas que toman las decisiones que sean diversas y en hospitales y en clínicas para que cuando llega el mensaje y cuando se cree ese mensaje que nos garantizamos que sea multilingüe, que se presente en varios idiomas y que sea competente a nivel cultural, porque hay muchos idiomas y tenemos que crear todo en paralelo, los mensajes, y no de manera consecutiva o en secuencia, porque luego cuando hay tiempo nos podemos a traducirlo todo. Cuando tenemos un poco de tiempo conseguimos la intérprete, pero necesitamos hacerlo al mismo tiempo porque perdimos muchas vidas, muchas personas discapacitadas con el COVID a largo plazo, porque no pudimos hacerles llegar la información de manera oportuna y en el idioma necesario. Y un recordatorio, por favor, compartan sus preguntas en el chat, en donde lo estén viendo, y vamos a hacer todo lo mejor para que nuestros invitados puedan responder. Estamos respondiendo, doctor Shah. Hemos
En los últimos 2 años, ¿cuáles son las preguntas más populares que usted ha recibido de sus propios pacientes? Bueno, algunas de las cosas más fundamentales, ¿de qué se trata este virus? ¿Cómo se transmite? Preguntas acerca de la vacuna misma. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? ¿La vacuna es segura? ¿El recibirla? Y francamente, no he visto tanto en cuanto a los latinos desconfianza en respuesta a mí. Creo que soy doctor familiar, tenemos relaciones con los pacientes, pero, pero había falta de información. Entonces venía mucha gente y hacían sus preguntas y en estas conversaciones realmente me parecen que evolucionaron y con eso pudimos ayudarles a entender lo que estaba sucediendo en cuanto a lo que sabíamos en cada momento. Lo difícil fue en esta pandemia es que la información iba cambiando en lo que íbamos aprendiendo y era difícil seguir al día, estar al día para todos en cuanto a todas las información que nos estaban dando. Entonces yo me estaba en cuanto a las normas, este año o esta semana, esto es lo que tenemos. Esto fue realmente parte de lo que estábamos viendo. Una de las cosas que yo quisiera hacerles preguntas a todos. Cada semana está cambiando todo. Hace unas semanas estábamos con la variante nueva, la cepa nueva y que de repente ya estamos quemando los cubrebocas, nos los estamos quitando y esto ya se acabó. Y no sé si estamos adelantando demasiado rápidamente, o sea, queremos regresar a lo que es la normalidad y nuestras personas y comunidades que están en mayor riesgo. Sí, yo creo que todavía no podemos decir nada, proclamar nada. Ahora ya ustedes ven que los casos van subiendo otra vez. Entonces, y otro subvariante ya está en el horizonte. Entonces, yo creo que, o sea, el decir que ya se acabó esto, eso, o sea, ya el cubrebocas es una recomendación, es alternativa, no es una ley. O sea, que esa pandemia no significa que la pandemia haya acabado, pero si regresamos a esta situación, yo creo que para los beneficios de las personas que están en mayor riesgo, necesitamos hablar de grupos con riesgo. Hay que considerar la transmisión comunitaria. Hay que, esto es trabajo extra, pero hay que tener en cuenta que hay gente que todavía no puede recibir las vacunas. Los niños pequeños, personas con ciertas condiciones subyacentes. Entonces, ya estamos hablando de las personas que tienen el sistema de la inmunidad limitado. Entonces, esto está amenazando la capacidad del sistema de salud. Y luego, claro, el gobierno tiene que entrar y, claro, empezar a afectar nuestras libertades constitucionales, pero tiene que ver con el bienestar de todos en general. O sea, este es muy importante. Necesitamos tomar estas decisiones teniendo en cuenta. Yo sé que parecemos ya discos rayados, pero, o sea, hay que tener medicina preventiva, hay que cambiar el horizonte de lo que es una pandemia. Eso existe. Esto es importante para todos. Estamos queriendo de romper estos obstáculos, es, necesitamos que la gente tenga mayor confianza en las vacunas. Entonces, Hugo, en respuesta a esa pregunta, necesitamos tener en cuenta
las estrategias que son atenuantes y también medicina preventiva, y esta pandemia no ha acabado, hay que tenerlo en cuenta. Esto no solamente nos ha afectado de manera física, pero de manera psicológica, en cuanto a nuestra salud mental. Ese aislamiento, los primeros meses que fue muy difícil. Doctora Marina, 2 años después de este comienzo, ¿qué hemos aprendido en cuanto a la importancia de el bienestar y sobre todo el énfasis en nuestra comunidad latina? O sea, la salud mental a veces es un poco tabú. O sea, no hablamos de la salud mental de la manera que deberíamos hacerlo, pero ha sido difícil para muchas familias hablar de la salud mental. Sus ideas, por favor, en cuanto a la salud mental y lo que usted piensa en cuanto a la importancia. Yo creo que en cuanto a la pandemia, es que hemos podido ver y centrar la salud mental o temas que ahora han llegado a ser más importantes. Hay que tenerlo muy claro que en este país ya teníamos un problema de salud mental, ya antes del COVID. O sea, cualquier sala de urgencias en cualquier momento, y usted ve las consecuencias del hecho de que no tenemos una infraestructura importante en cuanto a la salud mental. Y yo creo que en cuanto a la pandemia, ya estamos hablando con mayor eh, de manera más abierta, pero la gente está también luchando con tantas cosas, al pagar sus cuentas médicas, el que los niños puedan ir y venir a la escuela con seguridad. Hay muchos factores estresantes a los que se enfrentan nuestras comunidades. Y cuando usted añade el estigma de lo que es el problema con la salud mental en nuestras comunidades, o sea que es siempre, pensamos que quizá muchos piensan que es un problema con los débiles, o sea, que uno tiene que más bien hacer ejercicio o cuidar su dieta, pero el ir con un terapeuta, el ir con un grupo o medicamento, es difícil darle el mismo tratamiento, el que tenga acceso, de la misma manera en la que respondemos al diabetes o problemas cardíacos o problemas de la presión. Pero sí, ahora nos estamos enfrentando a un problema de una crisis eh, y ya estamos respondiendo un poco más a la situación de la salud mental. Ahora vamos a ir al presente, ese es el pasado. Vamos a cubrir preguntas de lo que está sucediendo ahora mismo. La doctora Luna se queda con nosotros. Gracias al doctor Ochoa y a la doctora Arias por compartir su pericia y sus especialidades con nosotros. Se va a unir a nosotros la doctora Luna y también la doctora Archana Chatterjee, que es decana del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago y está en Rosalind Franklin University. También está en el panel del FDA que hace revisión de las vacunas del COVID. Gracias por unirse a nosotros, doctora Chatterjee. Muy bien, entonces, en lo que seguimos adelante, aquí están los índices de las vacunas en el Departamento de Salud. Ven que en el lado noroeste, el 60639 tienen mayor probabilidad de vacuna que el residente tiene un índice más alto de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que indica esto? Porque tienen un índice alto de vacunación. El acceso y los recursos no son iguales para todas las comunidades. Nuestras comunidades, estamos hablando de la marginalización, la segregación, las comunidades al que cruzan la calle y cambia la expectativa de vida, se reduce de 9 a 30 años. Esto ha sido muy importante en este país, no solamente en Chicago, pero en todo el país.
tenemos un mayor riesgo de sufrir desigualdades, injusticia, desigualdades en cuanto a servicios de salud y sufrir ciertas condiciones. Esta es nuestra misión en el Departamento de Salud Pública, que las vacunas tienen la vacuna a veces, pero hay que añadir la trauma, el que estas comunidades han sido descuidadas. Entonces, todo lo que les dice el gobierno, pues, y medicamentos nuevos, no lo van a creer. A la gente que le parece que es experimental, tanta gente que aquí confiamos en todos y no nos representan. ¿Cuántas leyes y cuántas la Constitución a veces nos parece que hay leyes que han sido creadas por gente que no se parece a nosotros? Entonces, no solamente para el COVID-19, pero para cualquier otra condición, ya sabemos que nosotros en nuestras comunidades tienen mayores índices, hay que responder a eso, porque estamos hablando de sobrevivir, estamos hablando de proteger las vidas de nuestras familias. Hay que cambiar la narrativa. Esto es algo que eso aprendimos en nuestra pandemia y lo sabíamos anteriormente, pero ya lo que sabemos que en esta pandemia sabemos que la representación y la confianza son factores importantísimos. Muchas veces la gente que tiene el mayor efecto en estas pandemias, en estas situaciones, lo vimos en cuanto a la distribución de la vacuna, es que no estaba llegando a las personas que estaban sufriendo el efecto mayor. Entonces, necesitamos respuestas comunitarias, comunidades de base. Allí fue donde empezamos a ver la distribución de vacunas con mayor igualdad. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas acerca de vacunas. Aquí está Javier, nos está preguntando, ¿cuántas más vacunas nos van a dar? Nos van a dar los boosters, eso va a ser cada varios meses. Y nos vamos a tener que tener vacunas nuevas cada 2, 3 meses. Todo el mundo quiere esta información, dice la doctora Chatterjee. ¿Cuántas vacunas más? Esto va a ser anual, esto va a ser. En realidad, no sabemos la respuesta a esa pregunta. Sí sabemos que las estadísticas que estamos viendo, las recomendaciones van cambiando. Ayer el CDC dijo que ya se podía recibir otra vacuna para las personas mayores de 65 años. Esto está basado en las estadísticas que recibieron de Israel, que la inmunidad iba bajando y había mayor posibilidad de infección severa, de condición severa y hospitalización y muerte si no tenían esa vacuna adicional. Pero estamos aprendiendo de los datos, no solamente aquí, pero en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo con la pandemia? ¿Cómo lo podemos controlar con vacunas o con otras medidas? La mayoría de los especialistas piensan que vamos a necesitar esta vacuna con cierta periodicidad, quizá anual, pero para ser completamente francos, todavía no sabemos la respuesta a esa pregunta. Doctora Chatterjee, una de las preguntas más populares de la encuesta fue, ¿qué tan efectivos son los cubrebocas? O sea, primero nos dijeron que si uno usa las cubrebocas de tela no estaban funcionando, luego que las médicas, y luego después las N95, pero en la última variante, mi familia pusimos dos cubrebocas a la vez. No queríamos correr ningún riesgo. Por favor, díganos más en cuanto a la efectividad del cubrebocas. O sea, qué es un dato y qué es leyenda? Como quien dice, bueno, ha habido tanta confusión, desafortunadamente, desde el principio de la pandemia en cuanto al cubrebocas y las mascarillas. Sí, teníamos información cuando comenzó, por ejemplo, ya sabíamos que las mascarillas de mayor efectividad, las
G95, K95, las N95, que son respiradores, funcionan mucho mejor que cualquier otro tipo de mascarilla o cubrebocas, pero en 2 años ya sabemos que las de papel quirúrgicas, que son azul o amarillas, esas dan mejor protección que las de tela, digamos. Y ahora, si uno ve las de tela, algo que queda bien, que tiene 2 o 3 capas, es mejor protección que una sola eh, capa de tela. Estos son datos que ya conocemos en estos 2 años, pero hay que tener en cuenta también que es importante ver el riesgo al individuo. Entonces, si la persona tiene un riesgo alto, si, por ejemplo, tiene el sistema inmune con bajos recursos, esa persona tiene mayor riesgo que una persona joven, saludable. Entonces, probablemente es mejor, o por ejemplo, una persona diabético. Estas personas con mayor riesgo deben de ponerse una mascarilla o cubrebocas de mayor efectividad. Entonces, si uno está en una familia, reunión familiar, todo el mundo tiene la vacuna, somos pocas personas, quizá no tiene que tener tanta preocupación, no tiene que ser tan estricto, pero si estamos en una boda, yo estuve el fin de semana en una boda, 150 personas a quienes yo no conocía y no sabía si estaban vacunados o no. Yo me puse mi cubrebocas y era K95. ¿Por qué? Esta era la mejor cubrebocas que yo podía ponerme en esa situación. Hay muchos factores que hay que tener en consideración al elegir el cubrebocas o la mascarilla. Debe de ser. Lo más importante es que les quede bien, no se pongan bandanas, no se pongan pañuelos o ponen la camisa, se la agarran y se la ponen. Otras también apenas se cubren la boca y no la nariz, pero si uno se la pone, hay que ponérsela de manera apropiada y debida, algo que cubra la nariz y la boca y que le quede bien, o sea, de manera segura alrededor de la boca y la nariz y la cara, sin dejar que entre, eh, sin que esté suelta. Tenemos otra pregunta. Este es chino. Él dice que trabaja en en los servicios y hospitalidad y dice, ¿por qué no pudimos tener ese cubrebocas y esas leyes? Y yo he visto muchas personas en los restaurantes o a una tienda traen su cubrebocas, pero la gente que no trae el cubrebocas son los que vienen a comer o vienen de compras. ¿Por qué no dejamos esas leyes? Bueno, es importante mencionarlo porque no es quitar el cubrebocas, sino es una elección o alternativa. No hay nada ahorita a nivel científico que apoye la ley, que imponga que todo el mundo haga lo mismo en cuanto a la transmisión comunitaria y el riesgo para una comunidad. Entonces, ahí sí el gobierno está infringiendo los derechos personales. Entonces, eso es importante saberlo. Es la diferencia entre eh, sitios donde hay medicina socializada o diferentes regímenes políticos. O sea, todo el mundo en la China, todo el mundo se tiene que poner el cubrebocas o la mascarilla y punto. Pero hay que respetar al individuo y no quitarle las opciones, que es una decisión personal. Yo me lo pongo la, la mascarilla, si yo veo que estamos aquí en un grupo congregando, yo soy saludable, pero me quiero proteger a mí en cuanto a los demás y a los que me rodean. Y entonces, cuando hay transmisión comunitaria, ya depende del riesgo individual de contraer el COVID-19. Entonces, hay gente que dice, ay, están quitando el cubrebocas. No, no, es muy clara la información, cuando hay beneficio, cuando del cubrebocas, cuando uno entra en interiores y hay mucha gente a su alrededor desconocida. Todo el mundo, los departamentos de salud pública, no queríamos quitar el cubrebocas. Eso tenía que ser una elección. Y también
nos demandaron. Y no estoy hablando de una demanda, estoy hablando de 300 individuos en una escuela. Entonces, siempre están demandando, entonces la gente no le gusta que se les quite la decisión individual. Vivimos en los Estados Unidos de América, respetamos los derechos individuales, entonces tenemos como una comunidad colaborar. Nuestra responsabilidad es realmente, cuando estamos hablando de mayor riesgo o alto riesgo en nuestros hospitales, hay que tener todo eso en cuenta, que estamos afectando el sistema de salud a nivel nacional. Entonces, hay que considerar las leyes cuando empieza eso, pero las leyes nos quitan alternativas. Todo el mundo tiene que hacer lo que les dice. Yo creo que hay que reiterar, es la alternativa para el público que tomen la mejor decisión con sus decisiones más informadas. Nos hicieron muchas preguntas acerca de los niños. Javier nos pregunta, ¿cuándo va a haber vacunas para los niños menores de 5 años? ¿Cuándo va a haber, están a disposición? Por ejemplo, en Nueva York y en Nueva Jersey ya están empezando a tener vacunas para niños pequeños. Las vacunas no sean autorizadas para niños menores de 5 años en cualquier parte de los Estados Unidos. Los datos que tiene, las estadísticas para el FDA se consideraron insuficientes en cuanto a su efectividad. Entonces, están de nuevo volviendo a ver la vacuna y fortalecerla para que hubiera mayor protección de la vacuna. Y esto no es infrecuente. Los niños pequeños tienen sistemas inmunes inmaduros, no reaccionan de la misma manera que los adultos o los niños mayores. Hay que probar y hay que ver. Y queremos que la dosis sea correcta, que haya una respuesta del sistema inmune, pero no que sea de mayor, que cause una reacción más severa. Entonces, actualmente las vacunas para los niños menores de 5 años todavía se están investigando y esos datos se van a presentar al FDA y va a haber vacunas a largo. Yo sé que es frustrante para las padres de familia que quisieran vacunar a sus niños pequeños, pero queremos asegurarnos que las vacunas sean seguras y buenas para esa población y efectivas. Uno de nuestros miembros de nuestro público que está viendo el YouTube pregunta, ¿cómo vas a proteger bebés menores de 3 años que ni siquiera pueden usar sus cubrebocas? Doctora Chatterjee, es interesante. Los niños pequeños, hasta digamos 2 años de edad y mayores, pueden usar sus cubrebocas de manera muy efectiva. Entonces, animar hasta los pequeños que usen sus cubrebocas. Yo he hablado con familias y parientes. Los niños a ver si son los que les recuerdan a los padres de familia. Lo pueden hacer. Pero los niños que son menores de 2 años o por algún motivo tienen alguna condición médica por la cual no pueden usar el cubrebocas, ellos pueden usar, podemos usar lo que se llama una estrategia en la que sus hermanos o hermanitos mayores, que esos niños estén vacunados, que los adultos estén vacunados. O sea, para que todos los que los rodean tengan las vacunas. Asegúrense que la gente que está en los alrededores de estos niños usen su cubrebocas si estén enfermos, eviten estar en cercanía de esos niños, hagan todo lo posible para que esos niños muy pequeños se mantengan protegidos. Uno de los miembros de la comunidad hispana latina que fueron afectados fueron las personas indocumentados, los miembros indocumentados de la comunidad y también son los que tienen un riesgo mayor porque eran trabajadores esenciales también y cuando hubo completamente el confinamiento, ellos fueron los que siguieron teniendo que trabajar y pasar por la ciudad. Y doctora Luna, Xiomara pregunta, para las personas que buscan asilo, ¿cuáles son las consecuencias en aceptar servicios de médicos? ¿El público se le va a cobrar en el futuro por que estas personas
acepten o tengan servicios. Bueno, hay muchas poblaciones sin seguro, refugiados, personas indocumentadas, tienen acceso a servicios para responder a estos individuos que son que tienen la mayor necesidad actualmente. Y eso es algo que no sé si Jimena esté hablando de los individuos que vienen de Ucrania, por ejemplo, qué planes tiene el eh, eh, gobierno federal para el asilo, para estas personas que están refugiándose de la guerra. Pero en Chicago sí tenemos esos programas, sí tenemos eso establecido. Hay algo que el Departamento de Salud Pública toma muy en serio, es que darle el acceso a las comunidades que lo necesitan. Entonces, en cuanto al acceso a servicios de salud, el COVID-19, la terapia, las pruebas, servicios de salud, inversión en todo esto y en responder a estas personas y tratar de impulsar el bienestar físico, económico y mental de todas estas comunidades. Hay muchos programas que responden a para que todo el mundo entienda cómo vamos en cada punto. Y en diferentes puntos vamos a hablar, hablamos de también movimientos de refugiados. Eso ya es ahora, es lo que está sucediendo en nuestros Estados Unidos de América. Una de las herramientas que hemos tenido entonces en estos años ha sido las pruebas gratis. Centros de prueba para pruebas nos dieron también por correo en las últimas semanas esas pruebas. ¿Usted cree que en lo que seguimos adelante, que vamos a poder tener estos centros de pruebas gratis y nos van a dar más pruebas? ¿Van a llegar a nuestras casas? Para mí, sí, doctora Luna, sí. Y hay muchas preocupaciones muy legítimas. Hay gente que está pensando que faltan los fondos, hay escasez de fondos. ¿Quién va a recibir estos recursos? Lo único que estamos cambiando son los fondos en cuanto a reembolso. Los cambios no los vamos a ver en cuanto a hospitales o clínicas o farmacias. Vamos a ver dónde van a ser los reembolsos, pero tuvimos por HRSA, hubo fondos, estamos cambiando entonces a HFAS, que va a responder a esos reembolsos en cuanto a las pruebas y el tratamiento. Y otra cosa que nos dijeron, ay, van a cerrar las clínicas porque no tenemos fondos. No, no se trata de eso. Se han cerrado ciertas clínicas antes de que comenzara la pandemia. Estamos hablando de la demanda. Es la demanda y cómo vamos a surtir o responder a la demanda. Y tuvimos una cantidad de individuos recibiendo pruebas, pero luego eso ha bajado y tenemos una disponibilidad extensa para las pruebas. Tenemos ahora centros grandes que están recibiendo menos de 200 individuos. No vamos a gastar recursos esperando a que lleguen individuos. Ahora lo que estamos haciendo es destinando esos recursos donde va a ser importante por la detección, los incentivos para comunidades que tienen muy bajos índices de vacunas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Esta es una situación muy fluida. Estamos respondiendo a las realidades comunitarias y esa es la realidad de esta situación. Bueno, desafortunadamente hay que pasar a nuestro panelista, nuestro último de la tarde. Vamos a hablar ahora del futuro gracias a ustedes y lo que preguntan nuestros residentes hispanos y latinos. La doctora Luna, que es mi coanfitriona, se queda con nosotros. Doctora Chatterjee, muchísimas gracias por su presencia y por sus comentarios. Gracias. Y aquí está Silvia
Puente y Margarita Klein. Silvia es la presidenta y directora ejecutiva de Latino Policy Forum y Margarita es la directora de organizadores de miembros para Arise Chicago. Gracias a ambas. Esta pregunta es para todos y todas. Vamos a comenzar, Silvia. ¿Qué es algo que comenzamos a hacer debido a la pandemia que debemos de continuar? Creo que usted está muteada. Gracias. Ahora sí me puede escuchar. Sí. Una de las cosas que creo que hemos hecho, que tenemos que seguir haciendo, y creo que lo escuchamos de las personas que han respondido, que necesitamos seguir pensando acerca del cubrebocas, sobre todo en sitios públicos, para que podamos, eso es súper importante porque sabemos que el COVID, creemos que el COVID está desapareciendo, pero no, nuestros trabajadores esenciales que va a comentar Margarita, pero muchas de nuestras personas realmente necesitamos que sigamos todos ponernos cubrebocas y sobre todo cuando lleguemos a las vacunas hay que nuestros jóvenes menores de, bueno, niños menores de 5 años de edad. Margarita, la misma pregunta para usted. ¿Qué es lo que debemos de hacer, que hemos llegado a hacer y comenzado a hacer, pero que no, que debemos de dejar haciendo en esta nueva normalidad? Yo creo que la ciudad de Chicago está ofreciendo ciertos programas y protectivos. Hay ley de que no se puede tomar ninguna revancha en contra de un trabajador. Si usted tiene, no se le puede, se le dan 4 horas para que se vaya a vacunar. No se le puede, esa protección, no se le puede quitar, se le deben dar esas 4 horas, esas protecciones de 4 horas en el trabajo para ir a vacunarse y ese otro tipo de cosas. Tiene que seguir adelante porque hay muchos trabajadores que, por ejemplo, que se han enfermado y se tienen que quedar en casa porque no pueden dejar de trabajar. O se siguen trabajando o realmente no ponen comida sobre la mesa para su familia. Entonces, es el principio del año, hay beneficios acumulados. Muchos de estos trabajadores no usan algunos de los recursos. Ya tenemos ciertas cosas, pero debemos de mantenerlas y aumentarlas. Entonces, doctora Luna, proteger a los trabajadores esenciales, el ponerse cubrebocas, ¿qué debemos de mantener? Y seguir adelante. Gracias, Hugo. ¿Quién se beneficia de usar el cubrebocas? Eso es tan importante. Estoy de acuerdo. Si usted es mayor de 50 años o tiene varias condiciones, diabetes, hipertensión, y está en un grupo, ya sabemos que nuestras comunidades latinas y afroamericanas tienen índices muy elevados de estas condiciones. Hay que ponerse el cubrebocas y necesitamos que esas cubrebocas sean K95 de alta efectividad, K94. Si somos mayores de 65 años, tenemos que usar el cubrebocas, sobre todo si estamos viendo que los casos van subiendo. Si tenemos sistema inmune problemático, una condición con el sistema inmune, hay que tenerla siempre el cubrebocas puesto. Si estamos hablando de asilos o penitenciarías, transporte público, aeropuertos, esos siguen siendo leyes. Hay que ponerse el cubrebocas. Vamos a seguir con el cubrebocas. El COVID no está desapareciendo. El cubrebocas no va a desaparecer. Este es el momento en el que tenemos que estar preparados. Cuando la transmisión comunitaria, tenemos que seguir adelante, progresar, impulsar la vacuna, otros tipos de protección que va a ser permanente. No vamos a repetir, no repitamos la historia. Necesitamos aprender de nuestra historia y no repetirla. Yo quiero añadir algo también, que
Quizás no sepan, los que nos están escuchando, somos muy afortunados que en Illinois, nuestra Asamblea General y nuestro gobernador han destinado recursos para ayudar familias necesitadas durante COVID, sobre todo ciertas familias inmigrantes. Cash Assistance Program, $80 millones en ese presupuesto para ayudar a familias que han perdido su empleo o tienen necesidades económicas debido al COVID. Eso se va destinado a los que lo soliciten a través de dos fuentes principales: Illinois Health Network, Welcoming Centers, y otra a través de la Coalición para Inmigrantes y Refugiados de Illinois. Las familias pueden mostrar su necesidad, pueden solicitar y se les da ayuda en efectivo. Es muy importante para familias inmigrantes y familias latinas, porque hemos visto en nuestras encuestas las 2/3 de las casas o los hogares de latinas tienen menos de $500 en el banco. Han perdido los sueldos, se les han reducido en los horarios de trabajo y sobre todo al principio de la pandemia siguen con un efecto económico. Y esto creo a largo plazo es una de las consecuencias del COVID y no le hemos puesto suficiente atención. Las personas piensan que la pandemia ya terminó, que estamos ya en una situación normal, pero no, hay un desempleo muy alto en la latina, sobre todo con el efecto de la pandemia, y muchas mujeres latinas que ya no han podido trabajar porque no pudieron conseguir guarderías o cuidado para sus niños, perdieron sus trabajos porque están en una industria que de alguna manera tuvo un impacto dramático debido a la pandemia. Muchísimo. Entonces, en cuanto al trabajo que usted hace, el Latino Policy Forum ha trabajado con legisladores. ¿Qué hay políticas hay ahora para el futuro que ojalá se vuelvan ley para mejorar las vidas de los más vulnerables? Bueno, este programa de Cash Assistance o de ayuda en efectivo nos encanta. Hubo muchos dólares en los primeros años en cuanto a alquiler y también las hipotecas. Eso no está tan fuerte como nosotros quisiéramos. Entonces queremos que esto se fortalezca para que haya no solamente dinero en efectivo, pero el alquiler o las hipotecas. Pero una de las necesidades mayores, y el Latino Policy está trabajando sobre un informe sobre los efectos a largo plazo del COVID y cuáles son las necesidades económicas, las necesidades de servicios de salud, pero también de educación, la necesidad dramática que hemos escuchado al trabajar con diferentes grupos de opinión y organizaciones comunitarias es salud mental. Se nos olvida cuántas personas han muerto, fallecido en nuestra comunidad. Y sabemos que no somos los únicos, la comunidad latina, pero ha habido un número increíble de personas que no han sobrevivido de esta crisis, y la mayoría de las personas que han fallecido son de edad laboral. Entonces, los hogares han perdido la persona que era el ingreso, apoyo económico principal, y también están de luto, pero necesitamos salud mental, bilingüe, bicultural, consejería, es tan vital. Necesitamos invertir y no tenemos ni de dónde los recursos adecuados o los profesionales para ayudar con esto. Margarita, muchas personas en familias latinas tuvieron que quedarse en la casa o tuvieron que aprender en línea. ¿Cómo podemos crear sistemas para si hubiera otra pandemia que responda a las necesidades individuales de cada comunidad? Esto es algo, nuestra comunidad latina fue afectada de una manera tremenda. Todo el mundo ha dicho lo mismo porque fue la realidad. La gente no pudo quedarse en casa porque el tipo de trabajo de que hacían en nuestras comunidades, Silvia tiene razón, las mujeres fueron las más afectadas y siguen siendo las más afectadas. Cuando hay un niño o niña que se enferma en la escuela y luego ese niño tiene que estar aislado o aislada en casa, ¿quién se queda? Es normalmente la mamá. Entonces son las que tienen el riesgo mayor de perder su empleo.
Yo quisiera también indicar otra cosa muy importante y es el sitio laboral. Muchas personas ponen una responsabilidad personal, pero también es tan importante que el sitio laboral sea lo que debe de ser. Desde el principio de la pandemia había tantos trabajadores que estaban tomando, o sea, dejando de trabajar en huelga porque no tenían condiciones seguras para poder regresar a trabajar, condiciones limpias, obligando a las compañías a usar compañías de limpieza profesional para que fuera segura la situación a nivel de la salud. Entonces, hay que proteger ese derecho. Me gustaría enfocarnos en esto porque la responsabilidad personal es muy importante, pero la responsabilidad colectiva también es muy importante, en particular en el sitio laboral. La ley nos indica que si hay más de 2 personas que están exigiendo condiciones mejores laborales, eso es importante, que hay que responder a eso. En nuestras organizaciones, al diario, los trabajadores vienen, exigen condiciones seguras. ¿Qué es lo que significa eso? Una condición es no solamente que el equipo sea seguro, no, que esté limpio el sitio, que me ofrezca un sitio donde yo pueda protegerme del virus, que yo no lo voy a traer a mi casa, que yo no voy a enfermar a mi familia o infectar a mi familia. Es tan importante hablar de eso. Margarita, y no uso esta palabra, pero yo diría que todos sabemos que nuestros trabajadores esenciales han sido exterminados, pero yo la voy a usar. Que la responsabilidad es también esas cocinas, la industria de la hospitalidad, los hoteles, que hay que hacer cumplimiento de estas protecciones. Y creo que, y lo que han diciendo usted, que hay muchas personas que han renunciado a su trabajo porque hay una insatisfacción de esta falta de protección. Porque realmente mantuvieron este país funcionando y hay que asegurarnos que estos sistemas sigan establecidos y que se respete el trabajo que están haciendo. Hay otra pregunta que nos hicieron. Esta fue en video de Susana Salgado, que trabaja en el Centro Romero en Edgewater. Soy Susana Salgado y trabajo para el Centro Romera, que es una organización sin ánimo de lucro en el lado noreste de Chicago. Hay muchas personas en nuestra comunidad que no se quieren vacunar, sobre todo varones. ¿Qué educación puede usted ofrecerles a estos hombres adultos? Lo hemos dicho ya en este programa, doctora Luna, es de nuestra cultura, a veces el recibir cierta ayuda, sobre todo para el varón de nuestras familias. ¿Qué nos puede compartir en cuanto a esta pregunta de Susana? Hugo, lo que estamos viendo desafortunadamente es un reflejo de las realidades. O sea, una discriminación, racismo y hay obstáculos, barreras culturales fuertísimos para que las personas reciban servicios de salud primarios. O sea, nuestras comunidades viven en desiertos de servicios de salud. O sea, no se puede llegar a pie o por transporte. O sea, el gobierno no ha invertido en esto y una desconfianza fuertísima. Entonces, esto ha afectado desde el papá a la mamá y tenemos familias enteras que están en contra de la vacuna completamente. Y una de las cosas que estamos viendo en la ciudad de Chicago, y Silvia es parte de eso, y el Vineo Unido, y también nuestro representante de Arise, la comunicación y la colaboración con la comunidad
no hay manera de que el gobierno va a poder romper esa barrera y tener la confianza de la comunidad. Eso no va a suceder. Las caras confiables, personas que trabajan ya a favor de la justicia social. Entonces, personas como Silvia, como la representante de Arise, todo eso va a ser significar una diferencia en nuestra comunidad. 75.9 de la vacuna, de la comunidad latina tiene por lo menos una vacuna, La primera vez en la historia que no hemos visto desigualdades en comparación a la comunidad anglosajona, aunque pero nos falta el 25%, como usted está mencionando. Pero para hablar de lo que dice la doctora Lunia, cuando hay mensajeros confiables, fidedignos, todo este trabajo que ha hecho Illinois Unidas, que es una coalición colectivo que ha respondido a esta situación en 2 años, nuestra comunidad ha escuchado. Yo creo que me parece extraordinario que lo que dice la doctora Luna, que por la primera vez no vemos una desigualdad en la vacuna en comparación con los anglosajones, porque las personas están realmente entendiendo las consecuencias, y cuando uno es un mensajero confiable, y Illinois Unidos tiene más de 20 organizaciones, doctoras, los trabajadores comunitarios comparten esta información y nuestra comunidad está respondiendo. Esas son las buenas noticias. Obviamente, en cuanto a la respuesta, todavía tenemos el 25% de la comunidad que necesita tener esto en cuenta. Y Hugo, y otra cosa muy importante, el 10% de Chicago no tiene nada de seguro, cero. 51% de ese 10% son latinos. Estamos hablando de 128,000 personas latinas sin seguro, sin acceso a los servicios de salud. O sea, la vacuna ha estado a disposición, pero otro tipo de protecciones no es debido a estas barreras. Nos están limitando el acceso. Tenemos promotores de salud que surgieron de esos esfuerzos colaborativos, gente que conoce el idioma, cómo pensamos, cómo somos, y pueden responder a estas situaciones y alcanzar a la comunidad y comunicar la importancia de mantenernos protegidos. Illinois Unidos son un puente importantísimo para entre la comunidad y la información y resolver esta situación de falta de confianza. ¿Hay otra pregunta? Hemos hablado de vacunas y porcentajes. El público nos pregunta, Lisa, ¿qué porcentaje de la población, cuántos tenemos que tener que estén vacunados? Repítalo, por favor. ¿Qué porcentaje de la población debe de estar vacunado? O sea, la inmunidad del grupo. Pero ese es como la nirvana o el cielo. Queremos llegar al cielo, pero estamos en la realidad del COVID-19 y hay cepas nuevas, variantes. O sea, este virus es muy ágil. O sea, no sabemos si vamos a poder llegar a ese porcentaje. Mientras más personas estén vacunadas, mayor protección vamos a tener. Ya sabemos que las personas que se infectan, la vacuna ha aumentado ha aumentado la probabilidad de que no tengan el COVID a largo plazo. Entonces, esto ya lo sabemos. Estamos hablando de latinos, estamos hablando de afroamericanos. Hugo, si yo pudiera también hablar, ya que estamos hablando del futuro, yo quisiera presentar en cuanto al contexto, la comunidad latina, hay muchos retos y desafíos. Estamos realmente, o sea, estamos en cuanto a indicadores socioeconómicos y vamos subiendo. El COVID ha realmente obstaculizado el progreso socioeconómico, el desempleo, las mujeres que han dejado el trabajo. Íbamos subiendo y COVID nos ha atorado. Entonces, todas las familias que tienen menos
sueldos. Y entre todo esto nos vamos a tardar en recuperar lo que hemos perdido, pero lo que realmente me está asustando al principio de la pandemia, un estudio que nos indicó que el 50% de los latinos estudiantes en la universidad dejaron en la universidad o cambiaron sus planes. El 25% en la comunidad anglosajona, pero el 50%. Los números de latinos en la universidad. Cuando uno sale de la universidad, tuvo que dejar para trabajar, tuvo que regresar a trabajar con la familia, ayudarle a la familia. ¿Cuánto se va a tardar para esa generación, para que esa generación termine sus estudios universitarios? Van a perder tiempo. Se va a tardar tanto que ellos terminen sus estudios universitarios y que sigan con esa movilidad superior. Hemos perdido posiblemente esta generación en cuanto a hacer estudios universitarios, y es una generación que ha sido afectado de manera dramática. Todos los estudiantes que estaban en la primaria y en la secundaria hemos visto, ¿no? Vamos a ver lo que necesitamos en cuanto a las pruebas y los exámenes, la socialización de nuestros menores muy pequeños. Todavía no sabemos cuáles son las consecuencias que no eran intencionales, las consecuencias desconocidas del impacto educativo en esta generación de estudiantes. No sabemos cómo vamos a llegar al futuro. Desafortunadamente lo dejamos en eso. Podríamos seguir por horas y horas. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Vamos, hay tanto más que podríamos explorar, y les agradezco tanto por compartir estos comentarios. Margarita, doctora Luna, Silvia, nos ha encantado platicar con ustedes. Gracias a todos por tomarse el tiempo para participar en este evento y compartir sus conocimientos con nuestro público. Gracias a todos. Y también quisiera tomar este tiempo para agradecer a nuestros aliados y socios universitarios que nos ayudaron a recoger las respuestas a la encuesta. Gracias a Belmont Craven United, Communities United, Esperanza Health Centers, Heartland Health Centers, Illinois Unidos y Northwest Center. Pueden visitar Illinois News, latinonews.com y wbs.org para el cubrimiento del COVID-19, y también pueden escuchar WBZ en 91.5 FM o en la aplicación de WBZ. Gracias a todos por sintonizar y comentar y darnos sus preguntas. Por favor, díganos qué pensaron acerca de esta conversación con la encuesta, o pueden hacer escaneo del código QR en la pantalla, y también pueden visitar wbsota.org y con barra eventos para mayor información acerca de otros eventos en el futuro. Muchísimas gracias. Habrá mayor conversación comunitaria en el verano. Gracias y buenas noches.